Buenas tardes. ¿Qué tal su fin de semana? Ok, hay pocos hoy, no nos vamos a complicar. Vamos a avanzar en el contenido y vamos a desarrollar desde ya redacción de algunos documentos como tal. Buenas noches, Lick, buenas noches. Entonces, para el día de hoy tengo preparado lo que es el tema, algunos aspectos de redacción y les van a estar trasladando al grupo de WhatsApp la distribución de los grupos, valga la redundancia, para que puedan empezar a trabajar lo que es el prontuario de jurisdicción voluntaria. Son 4 temas los que se les van a asignar. De esos 4 asuntos, tienen que redactar ustedes todos los documentos que conllevan cada uno de los asuntos, partiendo desde el acta notarial de requerimiento hacia el oficio donde ustedes remiten el expediente al Archivo General de Protocolos, o en su defecto, pues también, teniendo la instancia correspondiente y el caso que se les plantee, pues ustedes tienen que verificar y pues remitir el expediente donde corresponde. Tienen que elegir a un coordinador. Entonces ustedes van viendo si se reúnen y eligen a un coordinador, puede ser uno, puede ser 2, coordinador y subcoordinador. Voy a estar solicitando que empiecen a llevar listado, cómo va trabajando cada uno su grupo. Si por alguna razón alguien no, digámoslo así, no trabaja, está complicando, pues el coordinador tiene la obligación de reportármelo. Si por alguna razón eso me lo indica hasta finalizar y entregar el trabajo, es que mire que tal y tal persona no trabajó, entonces pues con la pena del caso, yo voy a estar tomando eso en consideración también para el coordinador, porque eso es parte de reportarlo antes de. Entonces, pues eso ya se lo voy a estar trayendo la distribución de los grupos y de los temas, y para que vayan viendo cómo es que vamos trabajando cada uno de los documentos. El día de hoy vamos a analizar ciertos aspectos que son incidentales, que son muy importantes para tomarlos en cuenta en su redacción y sobre todo, pues, por la técnica notarial que implica cada uno de estos documentos. Entonces, voy a principiar. El día de hoy vamos a abarcar 2 temas. Estos ya los han de conocer ustedes perfectamente. Imagino que han estado leyendo su ley, entonces no se les va a complicar. El reconocimiento de preñez de parto. Acá tenemos 2 asuntos. Entonces, bajo esta perspectiva vamos a analizar 2 asuntos y después de lleno vamos a empezar con el proceso que normalmente tiene más carga al momento de trabajar, lo que es el proceso de SORI. Y de ahí vamos partiendo y vamos desglosando los otros. Ok, dame un segundo. ¿Sí tienen visibilidad ahí o no tienen mucha visibilidad en el documento? Sí se ve, licenciado. Sí se ve, licenciado. Perfecto. Ok. Solo voy a grabar ustedes para que quede esto aquí, porque ya les voy a estar trasladando esto también. Así tienen ustedes material para poder revisarlo cuando puedan. No se están conectando muchos a las clases, entonces vuelvo y repito, espero ahí sí que no causar molestias de forma innecesaria cuando pues realmente no es cuestión mía el que estén faltando a clases. Ustedes podrán darse cuenta el día del examen, todos estaban al pendiente de cuál iba a ser la prueba y sin embargo en las clases pues no asisten muchos, son casi 300 alumnos y por ejemplo ahorita hay conectados 138 y eso solo puede significar una falta de interés de muchos estudiantes. Y cuando eso se da, la media ponderativa se da sobre la cantidad de alumnos que ingresan a clases, no sobre la cantidad de alumnos asignados. ¿Por qué motivo?
porque la cantidad de alumnos pues que está asignada es diferente a la cantidad de alumnos que pues asisten en clases. Una, puede ser por la falta de interés. Dos, porque pues ya muchos quizás ya han recibido esta clase, pienso yo, o piensan que la van a ganar de forma fácil, o tienen quizás los conocimientos necesarios y pues también pues la confianza les ayuda. Son cuestiones particulares donde yo pues admiro ese sesgo y ese coraje que tienen para someterse a los exámenes de esa forma, porque pese a lo que yo les estaba indicando, que voy a evaluar en forma oral a las personas que no estén ingresando a clases, sobre todo en el segundo parcial y en el examen final, pues todavía veo yo mucha falta de asistencia a la clase, ¿no? Vamos a ver qué tanto pues se soporta eso, porque al final yo puedo dividir el examen en una parte escrita y la otra parte oral, y no importando pues me tarde un buen tiempo para eso, y eso pues les ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues no voy a tener ningún inconveniente con eso, pero sí hay un buen porcentaje de alumnos que no están asistiendo a clases, y pues deduzco que quizás es por diferentes inconvenientes, pero es más del 50%, y eso va a repercutir obviamente en los resultados de los exámenes. No voy a, ya voy a evitar el estar poniendo, este examen fue prácticamente regalado porque fueron preguntas falso, verdadero y todo. En esta ocasión, pues el alumno va siendo el maestro, así como el maestro va siendo el alumno. Entonces este es un win-win. Gano yo, ganan ustedes y viceversa. Entonces, a partir de ahora yo pienso que voy a quitar los exámenes de ese tipo y los voy a hacer un poco más dedicados al estudio. Entonces yo sí voy a esperar que se esfuercen un poco más. Quizás los que siempre han estado asistiendo a clases no van a tener ningún inconveniente, pero los que no han estado asistiendo, pues obviamente no me vayan a preguntar ese día por qué motivo no aprendieron, o se van a estar enojando porque no encuentran algunas cosas, porque muchas de las situaciones voy a tratar de explicarlas únicamente en clases. Entonces, pues, dicho eso, vamos a pasar a lo que directamente nosotros vamos a conocer como reconocimiento de preñez o de parto. En la práctica, pues, no es tan común, pero pues puede darse. Entonces, ustedes tienen que saber manejar esto. Y vamos a entender los primeros dos conceptos. ¿Qué es preñez o qué es parto? Licenciado, buena tarde. ¿Quién me puede decir? Sí, David, dígame. Perdonen que lo interrumpa. Fíjese que yo estoy todavía en mi trabajo. Solo, no sé si escuché mal, usted nos va a dejar redactar ahorita un documento. Yo le pregunto para quedarme, pues, porque si no me conduzco ahorita para mi casa, llego a las 10 de la noche. Ya, ¿qué es lo que necesita usted básicamente? No, solo si nos iba a dejar alguna tarea ahorita para redactar. Si no, así me quedo aquí en mi trabajo. A ver, en este momento no voy a dejar tarea. Okay. Ok, muchas gracias, perdone. Bueno, dos conceptos. ¿Quién me puede ayudar con indicarme las dos diferencias? Las tienen en pantalla. Vamos a ver, presentes. Rosel Chinchilla, ¿me puede indicar cuál es la diferencia entre preñez y parto? ¿Me escucha? Sí, le escucho, Rosel. Preñez es en el momento en que pues, se está en gestación, ¿no? Y parto ya es cuando, pues, en el momento en que nace el bebé. Ok, vean pues, gracias, Rosa. La primera situación se da cuando, y el término correcto, a veces dicen, utilizan otros términos que no son acordes, y pues el diccionario de la Real Academia Española sí lo trata. Entonces, la preñez es un estado de la hembra, independientemente de que lleva en el útero un embrión o un feto. En este caso vamos a tenerlo pues en su forma particular, el estado de la mujer que se encuentra
embarazada, es decir, que se encuentra bajo un estado de gestación que pues le va a permitir traer al mundo a un nuevo ser, es decir, a una persona con sus derechos y con sus obligaciones. Para ello, existe una obligación del Estado, que ya cuando trae un nuevo ser, recuérdense que el Estado protege la vida desde su concepción. Acá vamos a encontrar nosotros, y retrotrayendo un poco más el conocimiento, cuando estudiábamos en Derecho Civil, sobre todo el deber del Estado, y nos encontrábamos con las teorías de la personalidad, a partir de cuándo empezaba la personalidad, y no era más que la asignación de derechos y obligaciones que en determinado momento pues, el Estado le asignaba a un individuo, y esto iba a ser por medio del nombre. Obviamente, vemos que esa asignación de derechos, más que obligaciones, principia desde la concepción. ¿Por qué motivo? Si bien es cierto, encontramos una teoría ecléctica, ¿no? Conocemos como Código Civil, también pues nos vamos a encontrar con la teoría de la concepción. El Estado protege la vida, la persona desde que se encuentra en el vientre de la madre. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a entender que la preñez, pues, lo único que concibe es ese asunto, es darle oportunidad para que esa persona pueda nacer con todos sus derechos y pueda también ser sujeto de obligaciones en determinado momento, ya sea a través de un tercero o al cumplir la mayoría de edad en forma propia. En cambio, el parto, pues es entendible que el parto es el estado de la hembra que lleva en el útero un embrión o un feto. Pero ojo, si ven, tanto la preñez como el parto tienen dos situaciones que se asemejan. La cuestión acá es diferenciar cuándo es una y cuándo es otra. La preñez, se entiende que la mujer está preñada. Y el parto, pues si bien es cierto, si se dan cuenta, es casi el mismo, la misma situación, pero el parto es el estado donde la mujer ya puede dar a luz a ese nuevo ser. Es decir, el embrión deja de estar en el vientre de la madre y ya pasa a ser una persona. Obviamente, pues ese nuevo ser ya va a tener derecho a un nombre y por lo tanto, pues el Estado le puede asignar los respectivos derechos, pero también en determinado momento un tercero va a ser garante de esos derechos. Y para ello es importante entender dos situaciones. La primera, cómo se le van a asignar ese tipo de derechos a este nuevo ser, concibiendo lo que uno de sus derechos es el derecho de alimentos. ¿Qué pasa si la madre, pues, en determinado momento, pues, ha dado a luz a ese nuevo ser y estando en el momento de preñez o de parto fallece el padre? ¿Qué harían ustedes? Pregunto. ¿Irían hacia un reconocimiento de preñez? O, por ejemplo, en el caso de las mujeres. ¿O pasarían al estado donde reconocerían al niño y luego buscarían el reconocimiento del padre? ¿Cuál sería su primera acción? ¿Reconocer al niño? Reconocer al niño y después salir sí, reconocer al niño. Sí, de hecho, los que han tenido experiencia en algunos hospitales públicos diferente a los sanatorios o a los hospitales particulares, sabrán que en los hospitales públicos hay incluso una agencia una oficina del RENAP, del Registro Nacional de las Personas, donde la mujer pues ha dado a luz, inmediatamente antes de salir pues tiene que llevar al niño a registrarse. Entonces puede entenderse que eso ya es algo usual. ¿Qué es lo que sucede? El niño va a tener derecho a alimentos, va a tener derecho, pues obviamente que le sea reconocido eso en primicia, no solo por los diferentes tratados y convenios que tiene el Estado de Guatemala en materia de niñez, sino porque en determinado momento, pues ese niño necesita subsistir y el derecho a alimentos, pues es un derecho humano como tal. Entonces, pues surgen estos dos asuntos. Independientemente del estado en que se encuentre la hembra, puede ser que se encuentre todavía en estado de embarazo, vamos así, todavía el bebé está dentro del vientre, o puede ser que ya haya parido. Y bajo esas dos circunstancias, el bebé va a necesitar, ese nuevo ser va a necesitar derechos de alimentos. O
Digámoslo así, el derecho también a un reconocimiento como tal, es decir, a ese apellido del padre, que no solo lleva impregnado el derecho al apellido, sino el derecho a alimentos, el derecho inclusive a una sucesión hereditaria, porque si el padre ha fallecido, ¿cómo va a tener derecho a esa sucesión hereditaria si no ha sido reconocido? Entonces, para ello se dan estos dos presupuestos, el reconocimiento de preñez o el reconocimiento de parto. Entonces, veámoslo así. Supuestos por los que el marido no puede encontrarse con la mujer. ¿Quién me dice cuál es, veámoslo así, qué es lo que hace típico y, veámoslo así, diferente a la vez estos asuntos en jurisdicción voluntaria al resto de asuntos? Aquí en estos supuestos vamos a encontrar el porqué. ¿Quién me dice? Es fácil, bastante fácil. Porque se tiene que denunciar ante el juez, licenciado. ¿Quién más? Pregunta, ¿puede iniciarse o puede darse el reconocimiento del preñez o de parto por un hombre? Pienso que no, porque el artículo 206 del Código Civil habla que es la mujer la que tiene que solicitarlo. Exactamente. Entonces, el primer supuesto que quizás no está acá establecido y que es el primero que ustedes tienen que entender es, primero debe ser la mujer la que solicita. ¿Por qué? Porque el hombre pues obviamente no va a estar embarazado, no va a estar preñado, tampoco va a parir, ¿verdad? En este caso. Entonces, son dos situaciones, dos circunstancias que hacen bastante ejemplar este tipo de asuntos y que lo hacen único. Es decir, son asuntos que pueden iniciarse, por así decirlo, solicitarse por la mujer, ya sea en estado preñez o en parto. Todos los supuestos por los que el marido no puede encontrarse con la mujer, normalmente van a ser tres. Que el progenitor del niño haya muerto, es uno. Que se encuentra ausente. Ahí se recuerda que aquí nacen dos asuntos, es decir, para que pueda promoverse el reconocimiento preñez o de parto, si el marido está ausente, primero debe promoverse la ausencia. ¿Con qué objeto se va a promover la ausencia? Sigue hablando. Lic, esto del reconocimiento preñez tiene que ser acompañado de una prueba de ADN. Efectivamente, vean, efectivamente, pero más que acompañado de la prueba de ácido desoxirribonucleico como tal, son pruebas de testigos, el médico, inclusive la familia. A veces que los abuelos paternos en este caso son los que dicen, sí, mi hijo estaba con ella, efectivamente, mire, pues estaban ya tienen otros hijos, pues es uno más. Son cosas que resaltan y que son pruebas fundantes para que pueda darse este trámite. Recuérdense que al final es un asunto de jurisdicción voluntaria y es el notario que al final va a evaluar en las pruebas propuestas lo que se le consigna. Pregunta, el problema es que puede hacerse la prueba de ADN con la madre y con el padre, si no está, ¿cómo le van a hacer prueba de ADN? ¿Con algún familiar del esposo? Podría ser, pero ojo, más que eso, esto se lleva por otro tipo de pruebas también, porque si no, dentro del trámite de este asunto, ustedes encontrarán como obligatoria la prueba del ADN, pero si se dan cuenta dentro del trámite del reconocimiento de preñez o de parto, no encuentran ustedes esa prueba de forma obligatoria. ¿Ya? ¿Esto a qué induce? A que pues pueda darse por otros documentos. ¿Sí? Pregunta, ¿escuchan ustedes bien o no escuchan? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, esas son algunas situaciones de las que puedan presentarse. Que el progenitor del niño haya muerto.
que se encuentre ausente, en cuyo caso, pues previamente debieron haber promovido lo que es la ausencia. Una vez realizado el trámite de la ausencia, ¿con el objeto de qué? Con el objeto que se nombre representante legal, porque para estos casos debe tener un representante legal como tal. Teniendo el representante legal el ausente, a la redundancia, alguien que lo represente los intereses porque no se sabe o se desconoce su paradero, puede incoarse este asunto. Que se haya separado, se separaron y por alguna razón no está y luego pues a él no le interesa, no lo vi, que puede hacerse, como lo decía Orlando, también con una prueba de ADN o con los abuelos paternos o los familiares. También puede presentarse. Entonces, son situaciones que el notario puede evaluar en su momento. Ok. Para que sean procedentes estas diligencias, pues vamos a tomar ciertas situaciones, 3 supuestos: la ausencia, la separación o la muerte del marido. Sencillo. Si yo les pregunto en el examen cuáles son los 3 supuestos para poder proceder a realizar un reconocimiento de preñez de parto, ustedes ya saben que van a ser la ausencia, la separación o la muerte del marido. De estos vamos a deducir que debe originarse obviamente de un matrimonio y no de una convivencia maridable sin reconocimiento legal. Entonces, he escuchado yo inclusive algunas respuestas cuando llegan a su privado, y una de las cosas donde fallan es en esta, porque a veces dicen, es que si no lo reconoció, entonces es un momento para que lo reconozca. Y no es así, porque si no han estado casados, ojo, si no han estado casados, refiriéndome a que pudieron haber estado casados y se separaron. Recuerden que es uno de los supuestos. Se separaron. Separados, no divorciados, ojo, muy aparte es el divorcio. Separación es de cuerpos, más no un divorcio como tal. Ok, entonces debemos partir de esto. Tiene que haber una convivencia en vida matrimonial o que la hayan tenido, para poder entenderse que en algún momento pues sí es producto del matrimonio. Lo que no es aceptable es que solo sea una convivencia maridable, es decir, es que ellos pues estuvieron unidos, pero aún la unión de hecho debe ser legalmente declarada. Si no estuvo legalmente declarada, no produce los mismos efectos que el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con aquellas, ustedes miran, y en el caso de que pues no hubo nada de eso, pero sí tuvieron que ver qué pasa con ese nuevo ser? ¿Sí, Orlando? Lick, si se declara la unión de hecho post-mortem, sí se puede llevar el proceso con los supuestos estos por muerte. Exactamente, esa es otra situación. Por ejemplo, esa podría ser una salida. Cuando se pueda declarar la unión de hecho post-mortem, siendo esta pues en determinado momento una diligencia que nace de un juez, sí podría en determinado momento pues darse el reconocimiento de los hijos. Ojo, tampoco va a ser en el caso, porque hay situaciones donde se ha dado la unión de hecho post-mortem y sucede que los hijos ya tienen mayoría de edad, ya tienen, tienen 15 años, y cuando ven la unión de hecho post-mortem tenían 5 años de convivencia o 6 años de convivencia. Entonces no le va a prosperar, porque se entiende que el menor o el niño en este caso o la persona que debe ser reconocida parte mucho tiempo antes. Entonces ahí hay una diferencia grande y tienen que tener cuidado con asesorar a los clientes. Otra de las cosas, se los voy a comentar para que no les pase, porque en la práctica es muy usual. Y sobre todo en el caso de la unión de hecho post-mortem. ¿Quién me ubica la unión de hecho post-mortem en el Código Civil? Y les voy a explicar algo fundamental ahí para que no les pase en la práctica. ¿Ya la encontraron?
Vamos muchachos, lectura. Artículo 173. ¿Cuándo procede declararla? La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad de contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo con fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Exactamente, entonces, veamos lo particular de ahí. ¿Qué encuentran ustedes de característico de la unión de hecho post-mortem? No es la unión de hecho tradicional, sino es la unión de hecho cuando ya la persona, el conviviente, ha fallecido. La encontramos en la unión de hecho como tal, la vamos a encontrar regulada en el 173. Obviamente vamos a encontrar las formas de declararla, pero vamos a encontrar en el 178 un reconocimiento judicial. Una sola de las partes, y vea los característicos, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente. Ojo, hay casos donde la persona no ha muerto, pero en determinado momento, pues, tiene hijos, no los quiere reconocer, hay problemas y pues se separa. Pero para todos sí han tenido vida en común y los hijos son de esa persona. Entonces puede promoverse una unión de hecho, judicialmente. Ahí, si ya cumplió con los presupuestos de los 3 años, conocidos por los familiares y todo, puede promoverse. No hace falta que la persona haya fallecido. Ok, deberá presentarse el interesado ante el juez, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho si hubiera sido plenamente probada. En dicha declaración figurará el juez día o fecha probable en la que la unión dio inicio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ello. ¿Por qué lo hace? Por el reconocimiento de derechos que nacen de la unión de hecho. Recuérdense que no se vaya a dormir en Johnny. Vean, recuérdense que hay algo muy importante acá. La unión de hecho tiene efectos retroactivos. La unión de hecho tiene efectos retroactivos, es decir, puede llegar alguien a su oficina y les puede preguntar, miren, nosotros llevamos 15 años de casados, hemos hecho estos y estos bienes y queremos casarnos ahorita. Ustedes pueden venir y pues hacer todo el evento matrimonial, realizar el acta matrimonial como tal, escribirlo y ya. Pero ¿qué pasa con los bienes que adquirieron antes del matrimonio? Si se casan por comunidades gananciales, ¿será que esos bienes pasan a formar parte de la masa conyugal? Es normal, y se los digo así para que lo tomen en cuenta, es normal que una previa o una correcta asesoría sea primero asesorarles con relación a la unión de hecho para proteger los bienes que estaban antes, o 2, que realicen capitulaciones matrimoniales para que se incorporen esos bienes a la masa conyugal, en cuyo caso la asesoría pues debe brindarle estos aspectos para que sus clientes pues no queden desprotegidos por esos bienes que han adquirido, sobre todo por los derechos también que eso puede originar. Ok, hay algo aquí bien particular. Y esto quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Ok. Cuando han adquirido bienes, asegúrense que, sobre todo en la unión de hecho, que esos bienes sean durante el tiempo de la unión de hecho, porque es muy común en las poblaciones, sobre todo en los derechos de posesión, que las personas inician conviviendo juntos y hagan ciertos bienes, pero que solo son derechos posesorios. Con posterioridad, pueden presentarse los familiares a querer pelear esos derechos posesorios. A veces ya consta de cierta matrícula en las municipalidades,
en algunos lugares, y pues es obvio que hay un rastro de a quién le pertenecen esos bienes como tal. ¿Cuál es el problema en este caso? Si los bienes no son adquiridos dentro de la unión de hecho, muy difícilmente, aunque ésta se reconozca post-mortem, esos bienes van a pasar a formar parte de la masa, no sería como tal conyugal, sino, veámoslo así, de los bienes que pueden ser divididos en determinado momento dentro de los herederos como tal, y máximo si solo mantuvo una convivencia con determinada persona, quizás los que van a tener derecho vayan a ser los hijos, pero si los bienes no se adquirieron durante el tiempo de convivencia de esas dos personas, aunque la mujer o aunque el hombre quieran hacer suyos esos bienes, o un porcentaje de ellos no van a poder, porque no se adquirieron durante el tiempo de la unión de hecho. Entonces, tienen que tomar en cuenta esa situación. Otra de las situaciones que puede darse, por ejemplo, cuando encontramos nosotros, ya regresando al tema principal, el reconocimiento de preñez de parto, es la esposa, pues al separarse o enviudar, debe de informar al marido. Una notificación, en su caso, bueno, puede ser que se encuentra encinta, o puede tener dos opciones, o le avisa al marido, o le avisa al juez. ¿Por qué motivo la legislación lo preveyó de esa forma? Porque puede hacer que al separarse, pues el marido viene, agarra maletas y se va. Entonces lo más factible es que la esposa inmediatamente notifique al marido de su preñez o del parto, y esto es por los efectos que va a ocasionar ese reconocimiento como tal. Esto dentro de los 90 días siguientes de la separación o muerte del marido. Es decir, inmediatamente se separaron, en ese mismo momento a dar aviso al juez. Lo recomendable es hacerlo por la vía judicial. O, pues, falleció, también debe informar al marido, y esto es debe informar al juez para efectos del reconocimiento como tal. Recuérdense que los efectos van a ir directamente a la partida del registro civil. Entonces, bajo ese aspecto, debe informarse. ¿Cuántos días se tienen? 90 días. Pregunta al millón. ¿Puede hacerse el reconocimiento de preñez o de parto si no se ha dado aviso dentro de los 90 días? Pregunta. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Licenciado, perdone, me perdí en su pregunta. ¿Será que me la podría plantear otra vez? Disculpe. Sí, la ley establece que tiene que dar aviso a la mujer, ya sea al marido o al juez, dentro de los 90 días, para que el asunto de reconocimiento de preñez o de parto pueda proceder. La pregunta al millón, ¿puede realizarse este asunto, tramitarse y resolverse si la mujer no ha dado aviso dentro de esos 90 días? Licenciado. Yo pienso que no, licenciado. ¿Por qué? Porque no ha dado el aviso correspondiente de que como lo comenta usted, que son los 90 días. Ok, fundamentese. Híjole, es que si me había Busquen, sacado jóvenes, busquen. Recuérdense que el reconocimiento de preñez o de parto lo van a encontrar en el 5477, en el artículo 14. Desde ahí pueden ir ustedes ubicando los presupuestos para poder defenderse. Traten de, recuérdense que su privado, y no solo en el privado, sino cuando a ustedes ya les toque que ejercer, no pueden estar bajo supuestos. Yo pienso, sino fundamentos. Traten de respaldar todo esto, porque en base a eso van a ganar ustedes un mejoramiento en su análisis de ecuación de la norma. Aquí nos da el parámetro y el trámite de cómo hacerlo, recuerden. Incluso todavía nos hace una relación con el 436 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y la declaración notarial, que es, si no hubiera ocurrido oposición, el notario declarará el hecho del nacimiento para anulación en la cuasiposición del estado de hijo, resolviendo también lo relativo al derecho
de alimentos del menor. Ojo, cuasi posesión del estado de hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues, se entiende que es poseedor de ese estado o esa calidad de hijo. Por eso es que la ley lo determina así. Pero hay algo muy importante. ¿Qué pasa en aquellos casos donde la mujer no ha dado el aviso durante los 90 días? ¿Se podrá o no se podrá? Claro que se puede, solo que debe de evidenciar el motivo por el cual no se ha dado el aviso. Recuerden que siempre tiene que haber una justificación. Lo conveniente en este caso es, y en la mayoría de las situaciones que se presenten así, es que se lleve por la vía judicial, para que sea el juez que le declare y al final analice pues, las pruebas que se presenten en su momento como tal. Ok. Proceso. ¿Cuál va a ser el trámite? Recuerden de los primeros 3 pasos que nosotros vamos a seguir, y esto es tanto para reconocimiento de preñez o reconocimiento de parto, ya sea para uno o para otro es el mismo trámite. ¿En qué va a variar? Más que todo en las pruebas propuestas. Acá no va a haber mayor variación en cuanto al trámite, no así si fuera una disposición de bienes de menores incapaces docentes o el gravamen, que ya son diferentes. Ahí sí hay unos pasos que varían totalmente. Entonces, los 3 primeros pasos van a ser acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación. Acá no hay mayor trámite, la publicación de dictos, 3 publicaciones en el diario oficial y 3 en otros de mayor circulación, por un plazo de 30 días, un mes. Artículo 14, recepción de pruebas. Ya ustedes pueden saber que eso es en base al 436 del Código Procesal Civil Mercantil, pues no les va a dar mayor inconveniente. El acta notarial de discernimiento del cargo a los facultativos, acá van a ser médicos. Una de las cosas importantes, se recordarán ustedes por regla general, es que después de discernir el cargo a los facultativos, ellos, ¿qué están obligados a hacer? A entregar el informe pertinente. Entonces, por eso es que van a encontrar ustedes acá que se reciben los informes de los facultativos nombrados. Y posteriormente, pues, el notario ya puede resolver resolución o auto final. Se declara el hecho del nacimiento, ampara al nacido en la coadisposición del estado hijo y resuelve lo relativo al derecho de alimentos. Que al final, básicamente, esa es la intención, que se resuelva lo relativo al derecho a alimentos, porque en este caso, si no, como pues, en determinado momento, si el padre no quisiera pagar la pensión alimenticia o no dar lo referente al derecho a alimentos, pues se puede demandar al padre como tal. No podría iniciarse un oral de alimentos si no está el reconocimiento del niño como tal. Alguien me dirá, licenciado, ¿y qué pasa en el caso de los que proceden, la duda que habíamos dejado en el tintero, los que proceden de hijos no reconocidos y no de una vida en estado de matrimonio, sino de simplemente relaciones mariables? Pues sencillo, ellos tendrán que recurrir a lo que se conoce como un ordinario reconocimiento, un ordinario de filiación, para poder llegar al estado de hijo, es decir, para poder que se le reconozca. Obviamente ahí sí es fundante la prueba de ADN. Para eso, Orlando, tal como lo decía, para ese ordinario que se va a promover, si es fundante o una prueba reina, la prueba de ADN. Eso es muy importante. De los que he llevado, les puedo decir que muchos no han querido, y en el momento de la prueba de ADN se ha determinado que efectivamente, pues, sí es el padre. Y otros casos, en particular, tuve un caso un poco complicado de una dama que al principio, pues, se inició el ordinario. Estando en el ordinario, el joven en mención decidió reconocer al niño. Entonces ya no se continuó como el ordinario, decidió reconocer al niño. Como a los 6 meses, pues, de estar pasando la pensión alimenticia, entró en dudas de que si era el padre realmente o no por algunas cosas que le habían dicho, y presentó una acción solicitando que se le hiciera una prueba de ADN al menor,
Bueno, al final prosperó, se le hizo la prueba de ADN y se determinó que no era el padre. Y él ya lo había reconocido y había pagado una pensión alimenticia por más de 6 meses y otros gastos pues que él había asumido. La madre pues esperó un término de 2 meses y pues llegó nuevamente a solicitar asesoría y en ese momento dijo que ya se recordaba quién era el padre. Se procedió nuevamente con una acción legal en contra de la otra persona. Sucedió exactamente lo mismo. La persona, pues al verse con un proceso legal, con un montón de problemas, decidió ya no continuar el proceso, sino reconocer al menor. Para esto ya había pasado un proceso donde el menor había tenido un apellido, se le había quitado ese apellido y volvía nuevamente a intentar tener el derecho a alimentos por otra persona. Y en esta persona reconoce al menor con otro apellido y posteriormente vuelve a entrar en dudas esta persona de que si era el verdadero padre o no. Ya habiéndolo reconocido y imagínense ustedes, ya para eso llevábamos nosotros 2 convenios de pensión alimenticia por diferentes supuestos padres. Y los 2 operados legalmente, pagando pensión alimenticia y todo. Se vuelve nuevamente a iniciar acción por parte de la otra parte, valga la redundancia, y se determina que no es el hijo tampoco de esa persona. Y cuando al fin, sí, una madre luchona, exacto, cuando al fin llega la señora, pues con una cara, pues la verdad, no creo que haya sido de pena, diciendo que sí, ya se recordaba quién realmente era el padre y que pues tenía el nombre y que eso había pasado en una fiesta, donde había tenido pues una pequeña aventura y que deseaba la apoyar. Y la única condición fue, como dicen, la tercera es la vencida, que realmente estuviera segura, y ella decía que sí, porque eran solo 3 los que habían estado. Bueno, los 3 jóvenes y 4. Entonces, pues se hizo el proceso y efectivamente en esa ocasión sí resultó siendo el padre del menor, solo que con un inconveniente, lo reconoció, al final pues después se procedió al oral de alimentos, fue un proceso largo. Y después de ya haber tenido la pensión alimenticia, como a los 2 años tal vez, si no estoy mal, fallece esta persona sin bienes, sin nada, y pues el niño se queda solo con el apellido. Pues son situaciones que suelen pasar, por lo tanto, pues independientemente en las condiciones en que se encuentre el niño, pues tiene derecho a alimentos. Y alguien dirá, pero ¿qué pasa con esa madre? Porque al final, pues, pudo haber engañado al Estado, no pudo haber engañado al Estado. Sin embargo, el derecho a alimentos es primario. Puede ser que ella haya entrado en confusión, no haya tenido ningún inconveniente, no haya tenido, digamos así, buena memoria, se le haya olvidado, pero muy difícilmente alguien va a poder demandarla a ella por esas situaciones que pasaron. Pero estamos ante estos asuntos que pueden proceder de situaciones que no son producto de una vida matrimonial, en las situaciones que sí son producto de una vida matrimonial. Tenemos entonces acá lo que es el reconocimiento de preñez o de parto. Y después ya entendemos que para que pueda operarse, para que ese derecho pues sea reconocido y haya una publicidad registral, debe de remitirse la certificación de la resolución final con su duplicado al Registro Nacional de las Personas. Y se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. No hay fecha, no hay plazo, por eso es que en muchas situaciones el notario no envía el expediente al Archivo General de Protocolos como debería corresponder. Hasta aquí vamos nosotros a tener lo que es el reconocimiento preñez o de parto y nos vamos a una situación muy importante. Es la redacción de los documentos notariales o jurisdicción voluntaria que parten de un proceso sucesorio. Entonces, mucho ojo con algunas situaciones. Aquí vamos a encontrar actas y vamos a encontrar documentos que, si lo queremos ver desde este punto de vista, van a tener una redacción diferente al instrumento público. El acta pues tiene algunas consideraciones similares a la del instrumento público, pero va a diferenciarse en ciertas situaciones. Como por ejemplo, lo consecutivo del acta es que lleve lugar, la fecha, pero que lleve hora también.
En el caso de los instrumentos públicos, solo van a llevar el lugar y la fecha, a excepción del testamento. Sí, eso ya sabemos nosotros que sí va a llevar orden. Otra de las situaciones, no va a llevar número. Diferente porque no hay un orden para poder llevar las actas. Y alguien me dirá, ¿y las actas de asambleas? Eso ya es diferente, porque ahí, si se dan cuenta, algunas actas de asamblea pues van a ser llevadas de otra forma. Ok. ¿Qué otra situación vamos a encontrar? Vamos a encontrar acá. Lugar, fecha, nombre del notario. En algunos casos y en algunas instituciones, ojo, esto no es obligatorio, pero va a suceder que en algunas instituciones les vayan a solicitar que vaya el nombre del notario y el número de colegiado. Realmente la ley no establece y no pone dentro de las obligaciones en el Código Notariado que forzosamente deba llevar el colegiado del notario. Estos ya son requisitos exigidos por algunas instituciones, mas no así por la ley. ¿Por qué les digo esto? Para los que se postulan para cargos, algunas situaciones, es común que vengan y le digan, mire, esta acta no, y se la rechacen. Y lo he visto también en algunos documentos, y ojo, les estoy hablando de documentos notariales extraprotocolares, no protocolares, es decir, que no van dentro del protocolo. ¿Se recordarán ustedes que cuando vimos el tema de los impuestos, en el caso de los impuestos que se cubren en un instrumento público, un documento protocolar, son diferentes por la forma en que se pagan a los impuestos que se cubren en un documento extraprotocolar? ¿Por qué motivo? Porque el documento extraprotocolar, el impuesto se cubre en el mismo documento, mientras que en los documentos protocolares, en los testimonios para las partes, pues ahí se cubre el impuesto fiscal, y el especial que va al Archivo General de Protocolos, a la directora, específicamente, ahí se cubre el impuesto notarial, de forma diferente. De los documentos extraprotocolares no. Aquí van en el mismo documento. En el acta notarial, el timbre notarial de 10 y el timbre fiscal de 50 centavos. ¿Sí? Esa es una de las particularidades de este documento. ¿Qué otras de las situaciones van a encontrar acá en estos documentos? Por ejemplo, si hay una legalización de firmas. Alguien mira, ¿pero para qué? En el caso de algunos documentos que son incorporados como pruebas, puede hacer que sea necesaria una legalización, o puede hacer que sea necesaria una legalización de documentos. Yo me he percatado, y yo no sé, quizás de los que trabajan como procuradores, se han percatado de estas situaciones, sobre todo en las instituciones por los diferentes criterios, que legalmente la ley establece un impuesto para las legalizaciones de documentos, un timbre notarial de 10 y un timbre fiscal de 5 quetzales, ¿sí o no? ¿O alguien tiene un impuesto diferente? ¿Sí o no? ¿Ya revisaron eso ustedes? ¿Sí? Solo son los timbres, un notarial de 10 y un fiscal de 5 quetzales. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica se ha confundido, sobre todo en la ley del timbre fiscal. ¿Por qué? Porque se deduce que hay 50 centavos de timbre fiscal por hoja, pero eso es diferente, eso no tiene nada que ver con la legalización de documentos, pero en la práctica se ha tergiversado, y esto proviene, desgraciadamente, de algunos colegas, del criterio de algunos colegas, y por eso es que en algunas instituciones, pese a que muchos han cumplido con el impuesto notarial de 10 y el fiscal de 5 quetzales, todavía les exigen un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. ¿Sí? Es una tergiversación, porque la ley es clara al indicar el timbre notarial de 10 y el fiscal de 5 quetzales. ¿Qué quiere decir? Que lo otro es doble tributación, y por lo tanto no tiene asidero legal, o es uno o es otro. ¿Por qué motivo se ha confundido esto? Porque la ley establece copia simple legalizada. Ojo, eso normalmente se ha hecho cuando no se le entrega el testimonio de las partes, sino solo se le entrega una copia simple. Entonces es común que se le diera 50 centavos de timbre fiscal a la legalización correspondiente. O también, para que lo tomen en cuenta, en el caso del patrimonio familiar,
cuando la ley establece que son 50 centavos de timbre fiscal que se deben otorgar o que se deben cubrir para que pues esa copia simple legalizada pueda operar en el registro de la propiedad. Pues, tienen que diferenciar en esas situaciones y para no tener el mismo inconveniente. Redacción. Obviamente puede ser un solicitante o varios solicitantes. Después del lugar y la fecha, la hora, obviamente el nombre del notario, el lugar donde se va a encontrar ubicado el notario. Vean la ubicación que va a tener dentro de la introducción, por quién es requerido y ojo, cuál es el motivo, el objeto del acta como tal. Recuerden que las actas tienen diferentes objetos. En este caso, esta es un acta de requerimiento. Les pregunto, y esto se lo van a hacer en el privado, tipos de actas en Guatemala. ¿Cuáles son las clases de actas en Guatemala? Está la de requerimiento, la de referencia. Requerimiento, referencia, presencia, notoriedad, ¿cuál otra? Notificación. Junta de herederos. La del acta de junta de herederos, ¿cuál es? ¿De qué es? ¿De qué grupo? ¿A qué grupo va encaminada esa acta? Solo hay 5. 5 grupos. Licenciado, el acta de matrimonio. El acta de matrimonio, ¿qué tipo de acta es? Es un acta de presencia. Es un acta de presencia. Recuérdense que los grupos de actas son diferentes. O sea, por ejemplo, aquí estamos ante un acta de requerimiento, el objeto es requerir. Las actas de presencia lo que tienen en particular es que van a evidenciar ciertos hechos que son puestos al conocimiento del notario. Y lo que el notario va a hacer constar es eso. Acta de notificación. El objeto es notificar de algo a determinada persona. La declaración de testigos. ¿Esa qué tipo de acta es? La declaración de testigos es una declaración jurada, ¿sí o no? ¿De declaratoria? Sí. No. ¿Dentro de qué grupo de actas entra? Presencia. ¿Por qué? Porque el notario está presenciando lo que están exponiendo los testigos en ese caso. ¿Presenciando o escuchando? Bueno, escuchando. Ajá. Ah, entonces, Acta notarial. Sí, notarial. De presencia, de requerimiento, ¿de qué más? De inventario, Lic. Pero las de inventario, ¿de qué son? Es que ordenen eso. Esas vean, son tipos de actas que van dentro de los ciertos grupos. La legislación reconoce estos grupos y todas las demás se subsumen en determinado grupo. Y eso es lo que tienen que diferenciar. Pero bueno, derecho notarial 2, no lo voy a quejar con eso. Centrémonos ahorita en el acta de requerimiento. Ya vamos a llegar ahí y les voy a explicar por qué tiene que ser de un grupo o de otro grupo. Ok, el acta de requerimiento, su particularidad es requerirle al notario. Por eso es que en el proceso sucesorio se entiende que el notario a través de esta acta radica, es decir, inicia el proceso sucesorio, parte de una petición. Obviamente después del acta el notario viene, resuelve y la notificación, que es opcional, y tiene el notario 8 días para notificar, para informar, para dar un aviso que se conoce como aviso al registro de procesos sucesorios, que está escrito a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. ¿Con qué objeto? De que se tenga conocimiento de que él es el notario que está radicando el proceso sucesorio. ¿Qué puede pasar? Que al momento de resolverle el registro, el aviso que se le ha otorgado, le indica al notario, señor notario, disculpe, pero ya hay alguien más, ya hay otro profesional, otro notario que está radicando el proceso sucesorio. Y entonces, lo común acá puede pasar es que se ubica el notario, se le pregunta a los interesados y ellos digan, sí, efectivamente lo habíamos iniciado, pero el notario ya no nos dijo nada. Entonces lo común es que se le solicita al otro notario pues que desista ese proceso para que ya pueda continuar el notario elegido por el solicitante. O puede hacer que ha pasado en algunas ocasiones en que también ese mismo proceso haya sido promovido por
2 o más personas con intereses en los bienes. Y ahí tendrán que ponerse de acuerdo, y si no, pues se irá por la vía judicial. Entonces, va el requerimiento y el objeto. Va la declaración de que en esta acta, por ejemplo, van a encontrar ciertas situaciones que van a ser diferentes a las otras. No hay una redacción como tal. Lo que sí se les puede, lo que sí puedo hacerles yo referencia con relación a las actas es que más que una redacción personal, se acojan a una técnica notarial que les permita tener una simpleza, es decir, algo sencillo, entendible y que vaya ordenado, que no les cause problema y que no le cause problema al momento de evaluar a la institución y que en determinado momento pues deba de surgir o surtir efectos legales para los terceros. Entonces, debe llevar un orden, debe tener cierta claridad y debe tener cierta sencillez. ¿Quién preguntaba, Andrea? Sí, diga. ¿Sí, Andrea? No, perdón, Link, me equivoqué, lo siento. Ok. Entonces, esa es una. Pasémonos entonces a la otra situación. La declaración, es decir, la individualización de los datos del solicitante. Esto lo pueden hacer ustedes sin ningún inconveniente bajo una técnica que pues, les permita indicar cuáles son los datos personales del solicitante sin mayor inconveniente. El objeto por el cual promueve, tal como les decía, el proceso como tal puede ser un cambio de nombre. Si es datenotario, ya saben que es un cambio de nombre extrajudicial, no les va a llevar ningún problema. Y ojo, esto porque es importante que ustedes indiquen proceso sucesorio intestado extrajudicial. Es decir, el tipo de proceso sucesorio, porque puede ser testamentario, puede ser también una donación mortis causa, pues es importante que lo hagan ver. ¿Y por qué otro motivo es importante que hagan ver ustedes eso? Porque en el edicto también lo van a consignar. Suele suceder que en el edicto no hacen mención de qué tipo de proceso sucesorio ha radicado el notario. Y entonces cuando vaya a la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría lo primero que va a ver es eso. Y les va a indicar que pues el notario tuvo cierta falencia y prácticamente que les va a obligar a repetir nuevamente los edictos. ¿Qué inconveniente van a tener acá? El gasto, el tiempo, la molestia de los familiares, y es obvio que esto lo tienen que considerar ustedes para poder tenerlo en cuenta en la práctica y que no se les pase. Ok, en cuanto a vamos hacia los puntos. Aquí voy a encontrar algo particular, les pregunto, en el acta de requerimiento. El acta normalmente está hecha por puntos. La pregunta al millón, ¿por qué esta acta de requerimiento ustedes no ven puntos y no ven cláusulas? ¿Será correcto o no será correcto? ¿Quién me dice sí, quién me dice no? ¿Quién me dice sí, quién me dice no? ¿Es correcto que lleve cláusulas? ¿O puntos? ¿O puede ser de las dos formas? ¿Quién me dice? Ya pasaron derecho notarial 2. Jóvenes, participen, no tengan miedo. Licenciado, perdone, porque no es escritura pública, por eso es que no lleva cláusulas. Ajá, ok. Pero la pregunta, ¿puede ser así? ¿O puede ser solo con puntos? ¿O puede ser de ambas formas? ¿Quién me dice? ¿Puede ser de ambas formas, licenciado? ¿Por qué? Deme un punto de partida. Porque el artículo 61 del Código de Notariado pues no exige ese requisito, pero tampoco lo prohíbe. Efectivamente, el Código Notariado, si ustedes se percatan en los requisitos pues que van a encontrar ustedes a partir del artículo 60,
61 específicamente, lugar, fecha y hora de diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervienen en el acto, la relación circunstancial de la diligencia y el valor y número del orden de papel sellado, antes era papel sellado, que estén impresas extendidas las hojas anteriores a la última. Obviamente se recuerda que el papel sellado ya no se da. Esos son más que todos los requisitos, tampoco dice que no, pero, ojo, para los instrumentos públicos sí se entiende que debe llevar cláusulas, porque la misma ley lo está indicando. Para acá pues se entiende que son puntos, entonces lo correcto es que ustedes consignen puntos, no cláusulas. Eso yo lo consigné, sin embargo deben de tomarse en cuenta que la práctica pues obedece a lo que nosotros podemos analizar, no solo debemos guiarnos por ciertas minutas que encontramos, sino también por nuestro análisis profesional. Entonces, tiene que ser por puntos. Ojo, en la práctica puede hacer que algunos consignen primera, segunda, tercera. Y el criterio de algunos lugares sea que no le pongan pretexto. También porque el Código Notarial pues no establece una referencia como tal y una obligación para eso. Pero sí deben de tomar en cuenta que lo correcto son puntos. ¿Quién preguntaba? Chile, solo como comentario, la cláusula es como parte del contrato, digo yo, o sea, y como convenios que se llegan a dar. Por eso deben ser puntos. Efectivamente, pero vean pues, más que eso, y les quiero enseñar esto, déjenme ver si por acá lo encuentro. Licenciado, perdone la pregunta. Entonces, donde usted dice que va por puntos, ¿sería primero o si está correcto primera? Primero. Ok, primero. Sí, es que me había confundido, pero ya ahorita sí entendí. Gracias, licenciado. Primero, ok. Vean pues, para los instrumentos públicos, y les voy a indicar, el título 3 del Código Notariado va a regir lo concerniente a los instrumentos públicos. Entonces, en ese título 3, a partir del artículo 29, van a encontrar ustedes en la parte de arriba que indica instrumentos públicos. A partir de ahí el articulado hasta veámoslo así, hasta el artículo 49 le va a establecer lo concerniente a los instrumentos públicos. Y algo muy importante, si quieren lo subrayan, el artículo 34, fundamento de las cláusulas en los instrumentos públicos. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria. ¿Sí? Si le piden algún fundamento el concerniente a las cláusulas escriturarias, artículo 34 del Código Notariado. Por eso es que se entiende que en los instrumentos públicos son cláusulas. En las actas, pues, lo concerniente a puntos. Ok. Y vamos a encontrar con que un orden notarial, una técnica notarial nos va a llevar a entender que primero nosotros debemos de tener antecedentes, es decir, entender. Si ya sabemos cuál es el objeto, entender de dónde va a partir todo. En el caso del proceso sucesorio, va a entender quién es el causante. Declara que su difunta madre, los datos de la persona, dónde nació, si se tiene certificación de nacimiento, dónde falleció, si está acompañando la certificación de defunción, y con ello pues vamos a entender los primeros antecedentes. ¿Qué otra situación? Por ejemplo, acá no se va a hacer mayor relación de bienes. ¿Por qué motivo? Porque no es el objeto del acta notarial, sino el objeto es radicar el proceso sucesorio. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrarnos únicamente con eso. ¿Quién es el causante? ¿Dónde nació? Certificación de nacimiento para ahí. ¿Dónde falleció? Certificado de función para ahí. Y ya con ello, pues nosotros vamos a tener los antecedentes en el primer punto. Lo otro, en el caso del segundo, va a ser el objeto de la petición.
Continúa declarando al requiriente o al requiriente que con el objeto de legalizar los bienes, derechos, acciones y obligaciones de su difunta madre identificada, es que radica el presente procesorio y que para probar su relación jurídica y grado de parentesco aportan la, y aquí va el legajo de, pueden ser los documentos, obviamente, para probar eso. Si son varios hijos, acá los aportan la certificación de nacimiento, el certificado de matrimonio. ¿Qué otra situación podría probarse acá? Aparte de los documentos que vayan a probar la afiliación. ¿Qué otras situaciones pueden probar ustedes acá? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué otra situación puede probarse acá? ¿Qué otra? Esta es el número, digámoslo así, 2 va a ser nuestra parte donde ustedes van a dejar las pruebas, donde van a incorporar las pruebas como si fuera un memorial. La declaración de ausencia. También puede hacer la declaración de ausencia en determinado momento. Puede hacer, en este caso podría ser la muerte presunta como tal, ¿no? Legalizar los bienes, Lick. Eso ya es diferente, Aquí todavía no es para ello. Aparte está el acta de inventario, que entonces ya se ven bien, ¿sí? Recuérdense que cada acta tiene su objeto. En el tercer punto, en virtud de haberse informado a la requiriente lo establecido en el artículo, obviamente la base legal, está declarado el juramento que no existen otros herederos de la causante. Obviamente, pese a que se haga esto, puede hacer que sí surjan otros herederos. Por eso es que se publican los edictos también para que alguien más conozca a un interesado y aparezca y diga, pues, yo también soy heredero, y pruebe eso. ¿Qué otra situación? Se hace el llamado a los herederos para poder heredar. Y el cuarto punto, solicita que con los documentos presentados, ¿qué? Se inicie el procesorio y se hace el detalle de las peticiones. Y estas peticiones, ojo, es como que si ustedes estuvieran aprendiéndose los pasos del asunto. Si fuera un cambio de nombre, que en su momento se resuelva el cambio de nombre a favor de tal y tal persona. Que se le notifique o se le dé audiencia a tal y tal institución. Pues se publiquen los edictos. Son las peticiones que se le hacen al notario. Es como que si le estuvieran diciendo al notario, este es el trámite. Ven acá. Por lo expuesto, el cliente solicita que los documentos presentados se inicie el proceso de sorio extrajudicial y su difunta madre identificada y con documentos aportados forma el expediente respectivo, el acta de requerimiento y los documentos que se aportan aquí. Ahí está haciendo esto. Se dé aviso a los registros de la propiedad y de la zona central y al de procesos decisorios de la Corte Suprema de Justicia. ¿A quién le dan aviso primero? Primero, no está dando avisos. Y acá hay un inconveniente. Ojo, tengan cuidado porque yo les puedo poner a ustedes un documento como este con errores. Y los voy a poner a analizar y si no saben los voy a poner en jaque. Porque no se le da aviso al registro, a los registros de la propiedad. ¿Qué es lo que se les da a ellos? Lo que se envía a ellos. Lo que se les solicita. ¿Quién me dice? Los expedientes, Lick. No. ¿Qué expediente? ¿Un testimonio, licenciado? No. ¿Qué se les solicita a los registros de la propiedad? Informes, señores. Informes si el causante otorgó testamento o donación mortis causa. Al registro de la propiedad de la zona central y al que tiene sede en Quetzaltenango. ¿Ven? ¿Qué se solicita primero? ¿Los informes o se da el aviso? Los informes. Primero se da el aviso porque el notario solo tiene 8 días para ello. Entonces, antes de que tenga algún problema y le cobren alguna multa, primero da el aviso al registro de procesos decisorios. Ese es el siguiente paso. Y posteriormente solicitan los informes a los registros de la propiedad. Pero puede ser en paralelo, Lick. Pueden hacerlo en el momento. Por eso es que esa es la ventaja de los procesos de jurisdicción voluntaria notarial. Porque, por ejemplo, hoy puede venir una persona a mi oficina. Yo
facciono el acta notarial de requerimiento, de una vez resuelvo, le notifico, hago los informes, perdón, la solicitud de informes a los registros de propiedad y de uno me aviso al registro de procesos. El día de mañana yo puedo enviar a mi procuradora para que pueda enviarlos y solicitar los informes al registro de propiedad, pagarlos y de una remitir el aviso al registro de procesos sucesorios y avanzar varios pasos. Esa es la intención de que los procesos en jurisdicción voluntaria pueden ser más céleres. ¿Bien? Si se dan cuenta, acá nos encontramos con esta situación donde tienen que tener cuidado. Ahora esto, se fije día y hora para la Junta de Herederos e Interesados. Eso es muy importante. Se realice la publicación del edicto que ordena la ley. Se facciona el inventario. Normalmente la publicación de los edictos va antes de la Junta de Herederos. Se facciona el inventario respectivo. En su oportunidad se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación y en su momento se dicta el auto declaratorio de herederos. ¿Sí? Y así como todas las diligencias necesarias hasta su finalización. Y después finalizo la presente una hora después en el mismo lugar y fecha. Ojo, aquí hay otro error. Cuando nosotros nos remitimos a los requisitos establecidos en el Código Notarial, vamos a encontrar que el artículo 61 establece: el notario va a constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Ok, fecha y hora de la diligencia. Normalmente, fecha y hora de diligencia se entiende que va a ser hora de inicio y hora de finalización. No es común, bueno, sí es común, pero no es lo correcto, que se consigne que va a ser, se finalizó 30 minutos después, una hora después, porque lo técnico y lo correcto normalmente es que se indique la hora de finalización. Entonces, acá sería, lo correcto sería, finalizo la presente siendo las 18 horas con 53 minutos. En el mismo lugar y fecha de su inicio. Pues sí podría ser la que está contenida en, dependiendo las hojas en que esté con, mismas que por ordenación del requiriente, pues se lee el acta correspondiente, contenido obviamente, objeto, mito, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma con el notario autorizante que todo lo relacionado da. Y ya terminan ustedes un documento notarial que es básico. Entonces, el primer punto va a estar relacionado por los antecedentes. El segundo punto, las pruebas aportadas, los documentos. El tercero, qué solicitud, cuál es el fundamento para ello. Si ustedes lo quieren relacionar en ese momento, ojo, el tercer punto puede ir inclusive en el segundo. No hay ningún problema, siempre y cuando no pierdan el orden. Y el último, pues obviamente va a estar expuesto o va a estar sustentado por la solicitud que se le hace al notario, ¿sí? Objeto del asunto que los lleva a esa instancia como tal. La firma del requiriente, las palabras ante mí el notario, la firma y sello del notario. En alguna ocasión me preguntaron a mí si el ante mí era obligatorio, porque el Código Notarial no lo exige. Y obviamente yo les digo que no. ¿Por qué? Porque el Código Notarial no lo establece legalmente. Entonces, ¿qué ha sido lo obligatorio? La firma del requiriente y la firma del notario. En algunas actas, esto se hace por certeza jurídica. Eso sí, yo solicito que lo hagan. Aunque en la práctica se da, por ejemplo, en las actas de declaración de saldo deudor que presentan los bancos como prueba para hacer el cobro de deudas de tarjetas de crédito. Es común que no haya ni la firma del requiriente, comparecen. Aparentemente se hace comparecer al contador y al representante legal del banco, pero solo aparece la firma del notario, más no así la del representante legal ni la del contador. ¿Qué sucede con esas actas? ¿Son válidas legalmente o no son válidas? ¿Qué me dicen ustedes?
no debieran de ser válidas, pero ¿cómo comprobar o cómo probar de que el abogado no estaba en el momento del notario? Recuérdense, vean pues exactamente cómo comprobarlo, pero acá va algo muy importante, la fe pública del notario. Si el notario está haciendo constar eso y está dando fe que efectivamente ellos comparecieron, el objeto del acta es ese. ¿Sí? Es decir, el objeto del acta le permite al notario que a través de su fe pública manifieste eso. No siendo importante en esas actas, obviamente, la firma de los comparecientes o es las personas, los solicitantes. Puede ser que una persona esté en otro lugar, señor notario, necesito que me haga constar tal cosa. Perfecto. El notario puede hacerlo. La fe pública le da margen para ello. Aunque en algunas situaciones, como en este caso el acta de requerimiento, pues si es necesario, requiere la firma del solicitante y por lo tanto, pues no vayan a faltar eso. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en algunos procesos, sobre todo en el cobro de tarjetas de crédito de deudas, que un acta presentada por la institución financiera no lleva estas firmas, pues tampoco se vayan a sorprender. Porque aunque ataquen el documento, el código notariado no establece como obligatorio eso y por lo tanto, pues va a recurrirse a que el notario tiene fe pública para ello y de nada les va a seguir proseguir con eso. Eso sí, deben de atacar otras situaciones que quizás pueden darles mejores resultados. Entonces, por hoy yo pienso que me hizo falta todavía, pero bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Sí logramos entender el contenido o todavía hay algunos inconvenientes? ¿Preguntas? Sí, una consulta. ¿Sí? Así como en esta declaratoria de reconocimiento de preñez y parto, perdón, aquí no es obligatoria la intervención de la Procuraduría, pero si el notario necesita recabar más información y lo estime necesario. Pregunta al millón. ¿Es obligatoria la comparecencia o la intervención de la Procuraduría, sí o no? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Sí, licenciado. ¿En qué momento se la intervención a la Procuraduría? Cuando tiene que ver con menores de edad, incapaces. Pero licenciado, para que interceda la Procuraduría... Comisión de partidas. ¿Qué me dice? Veamos otra vez acá. Vamos a ver acá. Reconocimiento de preñez o de parto. Acá lo tenemos. Les pregunto, ¿tienen ahí la intervención de la Procuraduría General de la Nación o no? No. No, licenciado. No, licenciado. ¿Cuándo podría darse? Porque puede ser opcional. Que en dado caso, el notario necesite la opinión de la Procuraduría porque se considere que puede darse alguna violación a los derechos del menor o pueda necesitarse para respaldar que no hay ningún inconveniente por algunas dudas que tenga, pues mejor le solicite la opinión a la Procuraduría General de la Nación. Licenciado, pero si no está ahí, ok, ¿por qué lo va a hacer? Colaboración con las autoridades. Recuerden, la jurisdicción voluntaria establece eso, sí lo puede hacer, no hay ningún problema. Es más, en la Procuraduría van a encontrar con que sí está establecido el reconocimiento de preñez o de parto, pero ahí no hay ningún inconveniente, ¿sí? Lo que se pretende es que al final se reconozca al menor por esas situaciones, ¿ya? ¿Por qué no procede de otra manera? Porque normalmente, si ya ha fallecido el padre o está ausente, entonces la Procuraduría General de la Nación a favor de quién está, del niño, pero también hay un ausente, también tendría que tener una defensa para el ausente, ¿ya me entienden? Ese es el detalle, entonces tienen que cuidar eso y por eso es que se maneja de esta forma, ¿ya? En la práctica puede ser que si ustedes prefieren darle opinión a la Procuraduría General de la Nación, no está mal, no hay ningún problema con ello también. ¿Estamos ahí? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya nos pasamos de la hora.
Los dejo para su próxima clase. Bendiciones. Gracias, chao. Feliz noche.